buenas noches. El Comité Gestor Internacional de Múnich y Perú Visión tienen el honor de darle la bienvenida al decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Raúl Canelo Rabanal, que está de visita en Múnich. Y es para nosotros un gran gusto tenerlo presente, pues ya tenemos una relación de ya prácticamente un año, justamente hace un año creo yo. Y es una honra poder conversar, dialogar con usted sobre distintos temas. Y el primer tema es una coyuntura actual y muy importante para Alemania, que tiene que ver con las relaciones entre ambos países. Y tenemos el conocimiento de que se va a llevar a cabo la fiscalización de las ONGs que trabajan en el Perú. Ya hay muchas instituciones gubernamentales como no gubernamentales que trabajan con el Perú a través de ONGs. Y hemos visto que la institución que usted preside acaba de sacar un comunicado al respecto. Por lo tanto, quería nos comentara algo al respecto. Gracias, Gerardo, por la invitación. Estoy muy agradecido por estar con ustedes. Y efectivamente hay una grave preocupación por lo que acaba de acontecer respecto al control que se quiere ejercer sobre la cooperación internacional y las asociaciones que reciben este apoyo en el Perú. Hace ya unos meses, a propósito de una posibilidad que daban algunos parlamentarios de querer hacer este control, 14 embajadas se pronunciaron en contra de esta situación, entre ellas Estados Unidos, Canadá, Alemania y otras. Dijeron que no es posible este tipo de control. Bueno, esto se ha hecho realidad. El gobierno ha decidido aceptar la propuesta que hizo el Congreso, se aprobó ese dictamen y hoy es ley. Nosotros, evidentemente, cuestionamos esa decisión. ¿Y por qué la cuestionamos? ¿Qué tiene de malo que el gobierno controle la cooperación internacional? Bueno, en principio no tiene nada de malo. Está bien, puedes registrar, puedes saber quiénes son, cuántos son, puedes llevar estadísticas de cuáles son los recursos, puede cobrar impuestos, de hecho se cobra impuestos, SUNAT interviene a estas asociaciones, porque en realidad el formato es de una asociación civil cualquiera, solo que adopta el nombre de organización no gubernamental por los apoyos que recibe. La libertad de asociación es un derecho constitucional. Casi todas las constituciones en los países democráticos establecen expresamente la libertad de asociación. Y me puedo asociar para fines culturales, folclóricos, sociales, medicinales, etc. Y puedo recibir el apoyo nacional o internacional. Nacional si tengo una asociación y de hecho el Colegio de Abogados en el fondo es una asociación. Recibimos cuotas. ¿De quién? De los miembros nacionales. Pero también estas asociaciones podrían recibir dineros del exterior, como de hecho ocurre, ha sucedido con fondos de USAID, con fondos de la GTZ alemana, la Fundación Friedrich Naumann, por ejemplo, en su momento. ¿Y reciben para qué? Normalmente para fines de carácter social, porque de acuerdo al Código Civil, la asociación no tiene fines de lucro. Entonces, podemos tener una asociación, repito, para fines culturales, científicos, etcétera, pero también para la protección de los derechos fundamentales, la protección de los derechos humanos, la protección del patrimonio ecológico, la protección del patrimonio cultural. ¿Y por qué habría que poner cortapisas a ello? Porque, claro, lo que sucede es que los gobiernos que normalmente violan derechos fundamentales, derechos humanos, violan el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la salud, como ha sucedido en el país. Recordemos que hay 40 muertos, que tiene que investigarse quién es el responsable. Recordemos que han habido muertes en gobiernos anteriores, muchas no esclarecidas. Recordemos que ha habido esterilizaciones forzadas. Entonces se atenta contra el derecho a la vida, contra el derecho a la salud, a la integridad de la persona. Y para eso
están estas ONGs para luchar, por ejemplo, contra el narcotráfico, para luchar contra la pobreza, para todo eso. Entonces, estos dineros se canalizan a través de estas organizaciones, muchas, y el gobierno dice, no, yo quiero controlar eso. No, pero ¿qué quieres controlar? Que si con ese dinero que reciben del exterior me van a iniciar acciones legales en contra de mis decisiones, entonces yo los voy a clausurar. Pero ese es un acto totalmente dictatorial. Eso no es democrático. Eso rompe la Constitución. Porque, a ver, yo ponía el ejemplo de los pantanos de Villa. Sí. Tenía 30 años y se me ocurrió defender a los pantanos a instancias del ex alcalde Andrade, y nos enfrentamos a un poder muy grande de esta empresa Luchetti, que tenía nada menos que el respaldo del propio Montesinos. Y tuvimos que tomar acciones también contra el Estado, porque permitía esta situación. Entonces, con esa lógica, bueno, no recibimos apoyo exterior, pero muy bien lo pudimos haber recibido, pero con esa lógica no podíamos enfrentarnos a esta empresa y al Estado. Y así, por ejemplo, una organización que vela por la integridad de las personas no podría denunciar instituciones forzadas porque el Estado lo hizo. Entonces no se podría denunciar al Estado. ¿Cómo es esto? El Estado es una persona jurídica también, la principal persona jurídica, y como persona, sus actos son controlados también por el sistema judicial, aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces lo que se quiere es amedrentar a las organizaciones no gubernamentales para que no hagan acciones contra el Estado y no denuncien desaparecidos, muertos, violaciones de estos derechos fundamentales. Eso es. Sí. No, me parece muy clara la explicación. Bueno, pero ya hemos entrado de llano a lo que está sucediendo en el país políticamente. Me refiero a las interrelaciones que hay entre poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Ahí hay una serie de movimientos que no son nada democráticos. La palabra autoritarios o no, ya yo creo que hay bastante de ello. ¿Cómo está la relación entre el poder judicial y los otros dos grandes poderes? Bien, justamente el Estado de Derecho se construye en base a lo que se llama la separación de poderes, división de poderes. Eso es lo que ha marcado el inicio de las democracias occidentales, desde la Constitución norteamericana de 1780. Todas las constituciones en Europa y en América, el mundo occidental, por decirlo así, respetan el Estado de Derecho, la división de poderes. Pero eso va de la mano con el equilibrio de los poderes. Y entonces en el Perú, ¿qué está pasando? Bueno, ha pasado siempre que las constituciones dicen una cosa, pero de hecho el poder político hace otra cosa. El Ejecutivo, en la década del 90, con el autogolpe del presidente Fujimori, lo que hizo fue copar los demás poderes. Pero eso es lo de siempre. Siempre el Ejecutivo quiere copar los demás poderes. Pero ahora ha sucedido algo anecdótico, dado que el presidente Castillo fue defenestrado y asume su reemplazante, la presidenta Boluarte, el Congreso, que es el que ahora se ha dado las atribuciones de sacar y poner presidentes contra la voluntad de la población, ¿no? Sacaron a Kuczynski, sacaron a Vizcarra, sacaron a Castillo, bueno, sacan a todo el que quieren, sobre pretexto de incapacidad moral. Eso. ¿No? Entonces, siempre habrá un pretexto y son mayoría. ¿Y quiénes se han juntado? Las derechas, las izquierdas, y los niños, y los corruptos, y todos ellos. Y esta señora presidenta ya no tiene el control netamente del Ejecutivo. Creo que ella y su vida política depende del Congreso. Y el Congreso ahora quiere tomar los otros poderes. ¿Y por qué? ¿Por qué quiere tomar el Poder Judicial y los organismos constitucionales autónomos con el Ministerio Público? De algún modo yo diría que el Tribunal Constitucional ya no es un ente tan transparente como lo fue. La Defensoría del Pueblo lo mismo, no está actuando con
la debida transparencia en mi concepto. Y entonces la Junta Nacional de Justicia también ha sido de algún modo vinculada a toda esta esfera, y la pregunta es, ¿por qué quieren hacer eso? Porque claro, más de 90 congresistas están investigados por la Fiscalía. Entonces la Fiscalía y su cabeza es incómoda. Y dan leyes para minimizar el trabajo de la Fiscalía. Y lo mismo pasa con el Poder Judicial. Acaban de condenar a 15 años por la corrupción al expresidente Ollanta Humala. Y vean ustedes entonces que está haciendo su trabajo, mal que bien, con todas las dificultades, porque el Poder Judicial tiene limitaciones graves, económicas, y cómo no, también capacidad de los propios jueces. No todos están en un buen nivel. Pero en fin, eso no significa que tomemos a la presidenta del Poder Judicial, la doctora Tello, y se quiera sacarla del cargo. El Colegio de Abogados, por supuesto, denunció este hecho y fuimos a la mismísima Comisión Interamericana de Derechos Humanos para mencionar esta situación. Como respuesta, el ministro de Justicia me inició un proceso, dice, por falta ética, porque yo no había pedido permiso para acudir a una sesión de la Corte Interamericana, cosa pues, que es totalmente absurda. El decano del Colegio de Abogados encarna al Colegio de Abogados, de acuerdo a su estatuto. No tengo que pedir permiso para ir a reunirme contigo o con la Comisión Interamericana. Claro. Bien, entonces se dijo en la comisión que hay esta vulneración. Lo preocupante es que eso está sucediendo también en otros países. Hay una tendencia más o menos grande en Latinoamérica y en algunos países europeos también hay avances de grupos autoritarios, y bueno, es una realidad que tenemos que observar, y eso va en contra de la democracia. Te comentaba un libro de Anne Applebaum sobre el ocaso de la democracia, que ya hace unos 8 años escribió qué es lo que pasaba en Europa Oriental, qué es lo que ella está viendo en el propio Estados Unidos y en Europa Occidental. No tocó el tema latinoamericano, pero bueno, acertó, porque Latinoamérica también está haciendo un giro terrible en el autoritarismo. Incluso en junio estuve con la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y me expresó también la misma preocupación. Y yo pensé inicialmente que era un problema doméstico del Perú y resulta que era un problema más o menos continental. Bueno, otro tema que también es actual, que tiene que ver con el Congreso y la manera en que ellos tratan de mejorar la situación en el país, es el de la inseguridad ciudadana, que en todo lugar se trata, y específicamente lo que siempre llega acá es la muerte a choferes de ómnibus público, ¿no? que son abalaceados por, bueno, uno no sabe qué, y no se ve ninguna reacción por parte del Ejecutivo. Bueno, un ministro, Santibáñez, cayó en, entre otras cosas, justamente por esa crítica, no haber hecho lo que debería haber hecho, o sea, realmente tomar el toro por las astas y combatirlo, ¿no? Ya desde agosto del año pasado, nosotros advertimos que se estaba modificando la ley de crimen organizado para el beneficio del crimen organizado. Y esto engarza con la pregunta anterior. ¿Qué está pasando con este aislamiento, apabullar al Poder Judicial y al Ministerio Público? Creo que está engarzado. ¿Por qué? Porque el temor de estos congresistas de ser procesados ahora o más adelante, cuando no lo sean, hace que se minimice la tarea del Ministerio Público y del Poder Judicial, por ende. Entonces, ¿qué han hecho? Que las leyes que servían para combatir el crimen organizado, donde, por ejemplo, decía es crimen organizado si la pronuncia de la pena, de acuerdo a la Convención de Palermo, es mayor de 4 años, la posible pena, de pronto por el COVID dijeron, bueno, 5, y luego, ahora dicen 8. Con lo cual, muchos de los procesados por corrupción, caso Odebrecht, caso Cuellos Blancos, etcétera, han salido de ese contexto. Eso. Y nosotros lo advertimos no solo por ello,
porque nos damos cuenta que iba a beneficiar a los corruptos y a los congresistas que están procesados. El problema no era ese. Advertimos también, porque era evidente que eso iba a beneficiar a la delincuencia común, que también actúa en crimen organizado. Y lamento no habernos equivocado, porque de agosto a la fecha, la curva de crímenes ha crecido exponencialmente. Y vinieron varios paros de transportistas, y vinieron una serie de protestas, y hace una semana hubo un paro muy notorio, porque ya la población no da más, la inseguridad es total. Ya los muertos por extorsión, sicariato, secuestros, lo vamos a ver por todo lado. Ya no solamente es en zonas aisladas de Lima, ahora lo vemos también en el propio Miraflores. Antes de ayer creo que mataron a un ciudadano en Miraflores, bajo esta modalidad del sicariato. Entonces, bodegueros, sastres, restaurantes, transportistas, mototaxistas, empresarios. ¿Y a quién favorece todo esto? ¿De dónde vino? Congresistas, pero también detrás de esto hay la minería ilegal. Porque la minería ilegal le conviene, justo salieron del ámbito del crimen organizado todos los que están vinculados a minería ilegal. Qué coincidencia, qué curiosidad. La minería ilegal produce más dinero que el narcotráfico hoy en el Perú. Entonces, este panorama es doloroso. De enero a la fecha se habla de más de 1.300 muertos en cifras oficiales por el tema del sicariato y esta extorsión. Abogados han fallecido, por lo menos conozco un caso de Santa Anita, entraron al abogado y le dispararon en pleno despacho. O sea, ya no hay seguridad. Y los niños de los colegios particulares que a duras penas suplen las deficiencias de los colegios nacionales, tienen que ver, se paralizan porque han amenazado con matar pues ahí a los padres de familia, a los profesores, al director, y cómo no, unas balaceras hasta un niño puede morir. Entonces se han visto obligados a parar. Esto ya no es viable. Como Perú, como país, estamos fracasando y nadie hace nada. Y claro, nosotros, desde una perspectiva estrictamente técnica, estrictamente jurídica, constitucional, nos pronunciamos, decimos esto está mal, y claro, se molestan. Pero claro, ¿cómo no se van a molestar si tienen también intereses los señores congresistas? Justamente eso nos toca incluso a nosotros en el tema que refiere a la recuperación de la nacionalidad de peruanos que tuvieron que renunciar a su nacionalidad para poder vivir en el extranjero sin problemas, pero que siempre no dejan de ser peruanos y quieren recuperarla. Y justamente en ese tema, el Colegio de Abogados de Lima nos ha apoyado bastante y ha permitido de que el proceso, digamos, de resolver las resoluciones se haya agilizado en el último tiempo, a tal punto que estamos bastante contentos bajo la égida del ministro Santibáñez, que en ese tema fue muy activo, ¿no? Que la curva fue por semana había resoluciones hasta de más de 20 peruanos recuperaban la nacionalidad. Pero como ha habido el cambio de ministro, notamos que ya va a ser prácticamente un mes, no sale una sola resolución, ¿no? Raúl, te pedimos con mucho, bueno, vemos de que el Colegio de Abogados es un referente, es una institución que se escucha, ¿no? Y por lo tanto nos gustaría interceda por nuestros intereses en términos de que también se preocupe el nuevo ministro Díaz, si no me equivoco. Sí. Bueno, efectivamente, yo quiero felicitar la tarea de ustedes y también en especial de la presidenta de la Comisión del Colegio de Abogados de Lima en esta materia, la doctora Ana Melba Pérez, que ha sido promotora visible de esta gestión. Y efectivamente, a instancias de ella me reuní con el ministro Santibáñez. Es más, hicimos una conferencia de prensa, recuerdo, y hablamos de otros temas, hablamos de otros temas, por cierto, y él tomó vivo interés.
Creo que en circunstancias normales hubiese hecho un mejor trabajo, pero ha hecho lo que ha podido, porque tenía que defenderse en primer lugar de los ataques políticos, era un ministro bastante polémico, y dos, sin recursos también, porque claro, muy entusiasta, pero sin recursos, y yo creo que le tocó un mal momento, pero a pesar de ello, justamente por nuestra gestión directa, logramos que se preocupara, por lo menos dentro de estas son sus grandes preocupaciones, nos apoyara, y entiendo que hay 230 y tantos beneficiados, 260, ¿no? Sí, estoy comprometido con ustedes para seguir apoyándolos, y voy a tomar contacto con el ministro. No, yo tengo el contacto con él, con el nuevo ministro, es abogado también. Sí, es un Julio Díaz. Sí, sí, es miembro, ha sido de la policía y está en retiro, pero creo que si él entiende la necesidad, nos va a apoyar. Me parece que es una persona que puede entender fácilmente la problemática. Lo que sucede es que está en el despacho y la criminalidad pues no deja avanzar. No. Me imagino que estar con la cabeza en mil problemas, pero espero que nos dé dentro de su tiempo un espacio para poder trabajar estos temas. Muchas gracias por ese lado. Por otro lado, nos interesaría conocer, Raúl, proyectos que ustedes tienen al interior del colegio. Sé de que a veces faltan recursos para la labor de gente, abogados que se la juegan, digamos, para apoyar a gente sin recursos, o que no tienen ese apoyo jurídico, ¿no? Quizás nos puedes comentar algo al respecto. Bueno, el colegio da un apoyo académico en lo posible a muchos de los colegas. Estamos trabajando, por ejemplo, en maestrías. Tenemos una maestría ya, un buen convenio con Argentina, con la Universidad Nacional de Rosario. Acabamos de subir un convenio con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además soy profesor ahí, estoy muy contento, la más antigua de América, como lo decimos con orgullo. Y con muchas universidades para favorecer a los colegas de menos recursos, y a los más jóvenes. Pero también estamos tratando de dar un servicio a la sociedad, por cuanto tenemos lo que se llaman los defensores, que son abogados ad honorem, que se instalan en las distintas comisarías y atienden allí los casos que se presentan de inmediato, de emergencia. Por ejemplo, hay un detenido, la policía llama al fiscal, el fiscal tiene que tomar la declaración, pero necesita de un abogado, porque si no, y abogados no hay. Entonces, estos abogados hacen una especie de turno y colaboran para hacer la defensa de ese detenido, investigado. Puede ser culpable o no culpable, eso ya se decidirá, pero necesita una atención legal. Entonces, ellos están ahí. El problema es que me han reportado que en algunas comisarías se apiadan a veces de estos abogados y le dicen, bueno, siéntese acá, si ahí hay una mesita, y él tiene que ver su computadora con el riesgo de que se la puedan robar. Entonces, en otros lugares ni siquiera les dicen siéntate, los propios policías no tienen ni dónde sentarse, es precaria la situación, y por ello acudimos y estamos tratando de acudir a la cooperación internacional justamente para colaborar con estos abogados ad honorem, que si tuviéramos por lo menos una silla, una mesa y una computadora para atender estos casos, ayudaría muchísimo realmente. No es necesario, pues, tenemos 200 puntos en todo Lima, no es necesario de pronto hacerlo 200, pero ir de a poquitos, ¿no? Porque el programa es una silla, una mesa y una computadora, suficiente. Muy bien. Una última pregunta, Raúl. Veo de que, bueno, como hacía mención antes, hay pocas instituciones que pueden articular los intereses de grandes sectores de la población, al menos en el tema judicial, ¿no? Y por lo tanto, la percepción nuestra es de que el Colegio de Abogados de Lima y en su conjunto
tiene una buena relación con la sociedad civil, o sea, como que, Sí. no en términos, digamos, también de a veces hacer, a veces los términos jurídicos son muy complicados y la gente no entiende cómo es la cosa, ¿no? Y a veces, pero noto de que al menos en tu caso comunica las cosas de tal manera que uno puede entender de qué está detrás de todas esas formulaciones estrictamente legales. Sí, sí, efectivamente hemos tenido reuniones, un par de desayunos de trabajo con distintos gremios empresariales, por ejemplo, con FIEP, Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio, transportistas formales e informales, la gente de Gamarra, los pequeños y medianos empresarios, las MIPES. Hemos tenido reuniones con ellos, hemos recogido sus preocupaciones y por ello estamos hablando en los términos que muchas veces coinciden con nosotros en esa defensa del Estado de Derecho, que no lo dije, no solamente es la división de poderes, la separación de poderes, sino las libertades, la libertad económica, la defensa del derecho de propiedad, etc. Y por ejemplo, en la Cámara de Comercio tuvimos un evento muy grande y que también se replicó en el colegio sobre la extinción de dominio, que es muy necesaria para la lucha contra la corrupción. Estamos totalmente de acuerdo, pero tampoco es bueno que un instrumento tan necesario se convierta en excesivo, porque con esta ley de extinción de dominio, que ha sido modificada, creo que es una buena modificación, la estamos analizando, pero creemos que es buena. Por ejemplo, se está respetando la presunción de inocencia y se está respetando este derecho de propiedad y la buena fe registral, ¿no? Entonces, si yo te compro algo a ti, gozo de la buena fe, pero yo no sabía que de repente te compré y esto había sido objeto de un ilícito, de un delito, y yo no sabía eso. Y de pronto me dicen, extinción de dominio. Oiga, pero yo fui al registro público. Y lo que es peor, se invierte la carga de la prueba. ¿Qué significa? Que en este proceso, que además el demandante es el fiscal, cosa curiosa, el fiscal demanda en un proceso civil, el fiscal penal, ¿no? Y además me dicen, se invierte la carga de la prueba, cuando en realidad en una concepción democrática a mí me tienen que probar que yo soy culpable. La presunción de inocencia va en el ámbito penal y en el ámbito civil, porque yo tengo derecho a la buena fe. A mí me deben probar la mala fe, a mí me deben probar de que yo adquirí mal. Y aquí lo que me dicen, prueba que adquiriste bien. No, entonces eso es grave. ¿Y por qué es grave? Porque, por ejemplo, tengo varios clientes. Soy cliente de una empresa de transportes importante en el país. Estos señores tienen ómnibus. Un ómnibus puede costar hasta $500,000 de dólares, los más bien complejos, equipado, claro, bien equipado, claro. Y además trabajan con leasing y tal, no es tan fácil esto. Pero de pronto alguien para el ómnibus, sube y ese pasajero de repente está transportando algún elemento proscrito, ¿no? Por ejemplo, drogas. Entonces, ¿qué dice? El ómnibus fue la herramienta por la cual transportaba, extinción de dominio. O sea, le quitan el ómnibus a la empresa. Es que eso no es correcto. Eso no es correcto. Entonces, de esos casos tenemos muchísimos y yo como abogado que litigo, he observado esa situación y digo, no, esto no está bien. La ley de extinción de dominio es necesaria, pero no así. ¿Y de dónde parte el problema? De considerar que toda adquisición de un bien producto de un ilícito debe ser materia de extinción de dominio, cuando debe ser producto de un delito. Pero para que haya delito tenga condena. Este señor es narcotraficante. Si el narcotraficante condenado te ha vendido, bueno, perderás tu derecho, pues. Es razonable. Pero un ilícito es distinto al delito. Ilícito es pasarte la luz roja, ilícito es no pagar el impuesto a tiempo, ilícito es no cumplir con una obligación puntual. Delito es cuando has cometido un acto tipificado en el Código Penal y te han sentenciado. Sí. Y si tú sentenciado me vendes un objeto, un narcotráfico, tráfico de armas, minería ilegal, y yo te compro un bien para esconderlo, obviamente debería extinguirse ese derecho del supuesto comprador, porque claramente está comprando un bien que no debió comprar, sí, porque era producto de un delito. Pero son, digamos, las líneas principales objetivos que
que tiene el colegio. Bueno, vamos a continuar con esta defensa irrestricta del Estado de Derecho. Más aún se viene un momento político, electoral, a partir de agosto el movimiento electoral va a ser terrible, y nosotros queremos mantener esta línea de neutralidad político-partidaria, porque política estamos haciendo. El solo hecho de defender el Estado de Derecho es altamente político, porque estamos definiéndonos dentro de una democracia como corresponde. Pero además, las tareas que están pendientes, por ejemplo, el voto virtual, hay gente que no quiere voto virtual dentro del colegio, es curioso, me llama la atención, pero es que claro, hay intereses, hay núcleos, operadores, que llevan gente a las votaciones y ponen a gente de su partido. Hay mucho compadrazgo en ese sentido, estamos rompiendo eso. Luego estamos trabajando en lo académico con estos convenios. Se ve que hay mucha preocupación de los colegas en salir adelante, y también estamos colaborando pues con algunas organizaciones que se ven vulnerados sus derechos. Estamos trabajando, por ejemplo, con UNICEF por el tema de la defensa de la niñez, ahora que dicen, a ver, vamos a solucionar el problema de la criminalidad. El problema son estos que son los más vulnerables, los venezolanos. Entonces hay que aplicar los de las motocicletas que andan, los adolescentes que ahora tienen desde los 16 años, que los traten como adultos. Y no es así. Si uno analiza, y pena de muerte además, ¿no? O sea, yo favorezco la corrupción, pero luego para el público digo, pero yo pido la pena de muerte. Entonces hay una contradicción. Esa es nuestra tarea. Estamos trabajando en ello. Y, por ejemplo, con UNICEF estamos dando la batalla para que corrijan esa ley que está tratando a los adolescentes, los están procesando como si fuesen adultos. Estamos trabajando en darle el respaldo al Ministerio Público, porque lo han puesto al mismo nivel que la policía. O sea, ahora puede investigar la policía y el Ministerio Público a la vez, cuando en realidad eso es peligroso. Con todos los problemas que pasa el Ministerio Público, es mejor que el Ministerio Público, titular de la acción penal, tenga el control y la competencia de esta lucha contra la criminalidad. Recordemos cómo el Congreso ha dado leyes patéticas, por ejemplo, el tema de la flagrancia. Después de una persona detenida en flagrancia, en no flagrancia ya no se lo podía detener. Se eliminó la prisión, la detención preliminar. O yo voy a allanar la casa de un delincuente o de un investigado, tenía que pedirle permiso y que venga con su abogado, ¿no? Mañana te voy a allanar, no escondas tus equipos, no escondas... ¿Cómo es esto, no? No escondas las pruebas. Ya, esos absurdos son los que se han legislado de agosto a la fecha. Bueno, yo nunca he participado en la vida política, más allá de hacer defensas muy políticas, como por ejemplo la de los fonavistas. Sí. Pero participar directamente en una contienda política como miembro de un partido tradicional, nunca jamás, y espero no hacerlo, pero sí reconozco que la tarea que estoy realizando es bastante política, pero en la línea de la defensa de la democracia y del Estado de Derecho. Me parece muy bien, muy buenas palabras, Sina. Muchísimas gracias. Gracias, Gerardo. Les deseamos lo mejor, mucho éxito. Y desde acá podemos contribuir con nuestro granito de arena en lo que se puede hacer, ¿no? Y bueno, un abrazo a todos los ciudadanos que nos están viendo desde Europa y otros lugares. Seguimos trabajando.